Estimación de la tasa metabólica usando descriptores de trabajo cualitativos, AMA. Método de evaluación. Autores: Thomas Bernard y Bradley Joseph. Institución: College of Public Health, University of South Florida. Medio de publicación: AIHA Journal, Advances in Industrial and Environmental Hygiene. Fecha de publicación: noviembre de 1994. Diseñado para tareas de manejo manual de cargas y tareas repetitivas. Ventajas: puede ser utilizado sin capacitación. Desventajas: baja precisión, ambiente térmico controlado y se debe asegurar la ingesta calórica. Presentado por Anaí Esquer Valenzuela y Melina Federico Limón. El metabolismo energético es un proceso bioquímico mediante el cual la energía química se convierte en la energía necesaria para respaldar las funciones de la vida. Una de estas funciones es satisfacer las demandas del trabajo. Conocer la tasa de gasto de energía para el trabajo es útil para la planificación del trabajo físicamente exigente y la asignación adecuada del tiempo de recuperación. Además, la tasa metabólica es un componente del estrés por calor junto con los factores ambientales y la ropa. Cuando la actividad física se incrementa, la demanda muscular de esa energía química también se incrementa y el cuerpo responde incrementando el gasto metabólico de energía. La mayoría de los profesionales de la seguridad y la salud evalúan el entorno utilizando el índice de temperatura del globo de bulbo húmedo, mientras que otros pueden usar un modelo de intercambio de calor entre un trabajador típico y el medio ambiente. El metabolismo es un proceso bioquímico que se divide en las siguientes categorías para la presentación: estimación a partir de tablas, medición del consumo de oxígeno, estimación de otras variables fisiológicas y estimación por análisis de tareas. Medición del consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno para evaluar la tasa metabólica es la medida de la cantidad de oxígeno consumido por un individuo, que luego se convierte en unidades de energía mediante un simple factor de escalamiento. Este método requiere de experiencia y equipos especiales. Estimación por análisis de tareas. Los métodos de análisis de tareas se basan en la división de un trabajo real o hipotético en tareas individuales o elementos del trabajo. En este enfoque, las acciones reales o planificadas del trabajador se describen antes de realizar la estimación. Si el potencial de error de evaluación es mayor para los métodos de análisis de tareas que para el consumo de oxígeno, no interfieren con los trabajadores. Tablas. Encontrar un valor para la tasa metabólica a partir de tablas es un enfoque popular. En la forma más simple, las tablas son relativamente fáciles, intuitivas y requieren poca habilidad. Sin embargo, se encuentran entre los métodos menos precisos. Estimación a partir de otras variables fisiológicas. El enfoque más común es calibrar la relación entre la frecuencia cardíaca de una persona y el consumo de oxígeno en el laboratorio, monitorear la frecuencia cardíaca en el campo y luego estimar la tasa metabólica promedio para una tarea o trabajo a partir de la frecuencia cardíaca promedio medida para esta tarea o trabajo. La medición de la variable fisiológica requiere equipo especial y un buen entendimiento de la fisiología humana para una aplicación precisa. Justificación de nuevos métodos. Para mejorar la estimación, se buscó un método que fuera fácil de usar y basado en las características del trabajo. El resultado fue el método de referencia listo, el cual combina tablas con funciones de análisis de actividad. Puede ser utilizado fácil y rápidamente en el piso para auditorías y para otras evaluaciones. Método de componente. Este método se basa en características de trabajo más detalladas a lo largo de las líneas de análisis de actividad. Es menos intensivo que el análisis de tareas, pero puede proporcionar información sobre las demandas relativas de las diferentes características del trabajo.
Ahora iniciamos con el método de evaluación rápida. Este método fue diseñado para colocar rápidamente un trabajo en una clase descriptiva. Una vez asignado a una clase, se conoce una estimación de la tasa metabólica. La tabla 3 nos muestra la existencia de 4 clases de tasa metabólica, descritas por las combinaciones de los brazos de las variables, el peso y la caminata utilizados para caracterizar los trabajos para el método de referencia rápida y las estadísticas descriptivas para cada clase. Método componente. Implica el uso de 3 variables significativas primarias, las cuales son brazos, caminar y levantamiento, además de 2 variables de apoyo utilizadas para calcular el levantamiento, las cuales son peso y frecuencia. A continuación, se muestra la ecuación de estimación para la tasa metabólica, la cual es igual a 120 más 25 multiplicado por el valor de brazos, más 2.1 multiplicado por el valor de caminata, más 4.4 multiplicado por el valor de levantamiento. Los valores de brazos, caminata y levantamiento se asignan a partir de las descripciones en la tabla 4, la cual se verá a continuación. La tabla 4 nos muestra las 7 variables utilizadas para caracterizar los trabajos durante el desarrollo del método del componente y los valores asignados a las variables. Iniciando por las variables primarias, vemos que para brazos existen 4 puntuaciones. Tomará valor de 1 si es pequeño movimiento de mano o brazo. Valor de 2 si trabaja con las manos mayormente en una zona de medio metro. Valor de 3 si tiene movimiento extenso del brazo sin flexión u otra intervención del cuerpo. Valor de 4 si existe una afectación de todo el cuerpo, las cuales pueden ser flexión, alcance extendido, encorvamiento, etc. Caminar. Para caminar, se tomará el valor que nos proporciona el problema, ya que es la distancia media en metros recorridos por minuto. Para levantar, también necesitamos la información del problema, ya que es el producto de valores para brazos, peso y frecuencia. O sea, se hace una multiplicación de estos 3. Pasando a las variables de apoyo, para peso se calificará con 1 si el peso de las partes es menor o igual a 2 kilogramos. Será 2 si el peso de las partes es mayor a 2 y menor o igual a 5 kilogramos. Y 3 si el peso de las partes supera los 5 kilogramos. Para frecuencia tomará valor de 1 si el ciclo de trabajo es menor o igual a 2 veces por minuto. Tomará valor de 2 si el ciclo de trabajo es mayor a 2 y menor o igual a 5 veces por minuto. Y tomará valor de 3 si el ciclo de trabajo es mayor a 5 veces por minuto. Para variables empujar, jalar o cargar, en fuerza tenemos que es la fuerza ejercida para empujar o jalar en kilogramos, la cual nos debe de ser proporcionada en la información del problema. Distancia. Es la distancia de recorrido para empujar o jalar en metros y no se incluye el caminar. Esa información también nos la debe dar el problema. Variables rechazadas, consideradas pero no usadas. Para posición, valor de 0 si está sentado la mayor parte del tiempo. Valor de 1 si está de pie la mayor parte del tiempo. Fuerza, valor de 0, no se requirió aplicación de fuerza, empuje, etc. Valor 1, se requirió la aplicación de una fuerza ligera, por ejemplo, uso de máquina atornilladora. El incremento metabólico debido a empujar, tirar o cargar expresado en kilocalorías por hora es igual a 5.2 más 2.2 multiplicado por P fuerza, todo eso multiplicado por el valor de la distancia. Cabe mencionar
que es la distancia que no incluye el hecho de caminar. Entonces, la ecuación de predicción completa se convierte en la unión de la ecuación 1 y 2, la cual nos dice que la tasa metabólica expresada en kilocalorías por hora es igual a la constante de 120 más 25 multiplicado por brazos más 2.1 multiplicado por caminar más 4.4 multiplicado por levantar más 5.2 más 2.2 multiplicado por P fuerza, todo eso multiplicado por la distancia. Evaluación de la precisión. La precisión de la medición del consumo de oxígeno para estimar la tasa metabólica puede ser del orden del 1% en condiciones de laboratorio, en las cuales se toma en cuenta la humedad, presión atmosférica, alimentación eléctrica, polvo, vibración y ruido. Esta precisión aprovecha los instrumentos bien calibrados, los procedimientos seguidos rigurosamente y el control estricto del trabajo. Tomar el promedio de múltiples muestras mejorará la precisión de una tasa metabólica promedio calculada para un individuo o un grupo. Debido a que el estrés por calor es una combinación de medio ambiente y tasa metabólica, la evaluación debe dar cuenta de ambos. El valor límite de umbral para el estrés por calor en trabajadores climatizados se puede describir mediante la siguiente ecuación, la cual es igual a 56 menos 11.5 multiplicado por el logaritmo de la tasa metabólica en términos de kilocalorías por hora. La pendiente de la curva en cualquier punto se obtiene al tomar la primera derivada de la ecuación o la pendiente en grados centígrados sobre las kilocalorías por hora, lo cual es igual a menos 5 sobre la tasa metabólica expresada en kilocalorías por hora. En el área de embarque de material en la empresa GC SADCB, 2 operadoras tienen la tarea de reacomodar las cajas que ya han sido inspeccionadas. Dichas cajas presentan peso igual a 8.5 kilogramos. La operadora 1 toma las cajas apiladas de una en una, las levanta y las coloca en la mesa con rodillos para finalmente empujarlas, mientras camina 2 metros aplicando una fuerza de empuje de 2 kilogramos y la acerca a la siguiente operadora. Cuando las operadoras se acercan para tomar o dejar las cajas, presentan un movimiento extenso de la mano de 0.5 metros. Dicha actividad la realizan con una frecuencia aproximada de 3 veces por minuto. La edad de las operadoras es de 25 años y tienen una jornada de 7 a.m. a 4 p.m., teniendo 30 minutos para comer y 2 descansos de 15 minutos. Aplicando el método de referencia lista, evaluaremos a la operadora 1 del caso de análisis. Para la columna de brazos, la operadora realiza un movimiento extenso del brazo de 0.5 metros, por lo que seleccionaremos todas las opciones que dicen sí.
En peso, las cajas presentan un peso de 8.5 kilogramos, siendo este mayor a 0.5 kilogramos. Entonces, seleccionaremos las opciones sí, quedando ahora con solo 2 opciones. Y por último, en la columna de caminata, la operadora camina 2 metros realizando una fuerza de empuje, siendo esto menor a 5 metros, por lo tanto seleccionaremos no. Como resultado, nos ubicamos en la tasa metabólica de clase 3, teniendo una tasa metabólica promedio de 240 kilocalorías por hora. Ahora evaluaremos de nuevo las actividades que realiza la operadora 1 del mismo caso anterior, utilizando el método de componentes. Para la variable brazos se da una puntuación de 4, ya que sí existe flexión, alcance extendido y encorvamiento al momento de tomar y de posicionar las cajas. Para caminar se da valor de 2, ya que son 2 metros los que recorre para volver al inicio donde toma las cajas. De aquí nos pasamos a la variable peso, ya que lo necesitaremos para completar el resultado de levantar. Peso toma valor de 3, porque nos dice que el peso de las partes debe ser mayor a 5 kilogramos y el peso de las cajas en promedio es de 8.5 kilogramos. Frecuencia toma valor de 2, ya que el ciclo de trabajo es de 3 veces por minuto aproximadamente. Con esto ya podemos calcular el valor para levantar, realizando la multiplicación del valor de brazos, que es 4, por el valor de peso, que es 3, por la frecuencia, que es 2, obteniendo como resultado para levantar la cantidad de 24. Ahora pasamos a las variables empujar, jalar, cargar. P fuerza toma valor de 8.5, ya que es la cantidad en kilogramos que se nos da en información del problema. Distancia toma valor de 2, ya que es la distancia que recorre la operadora cargando la caja. Ahora nos es posible proceder a realizar el cálculo de la tasa metabólica de energía expresada en kilocalorías por hora, la cual, al sustituir los valores obtenidos a partir de la tabla 4, nos da un resultado de 377.6 kilocalorías por hora, misma que si es convertida a kilocalorías por minuto, nos daría un resultado de 6.29. Enseguida pasamos a la evaluación de la precisión, y para obtener el valor límite de umbral, solo necesitamos sustituir el valor de la tasa metabólica que acabamos de encontrar. Al realizar el cálculo nos da como resultado que el valor del límite de umbral es de 26.36 grados centígrados y para la pendiente nos da como resultado menos 0.0132 grados centígrados del índice de temperatura, que esto es por kilocalorías por hora de tasa metabólica. O bien, si el índice de temperatura aumentara en 5 grados centígrados, entonces la tasa metabólica tendría que disminuir en 377.6 kilocalorías por hora. Eso para tener una cantidad equivalente de estrés por calor. Con esto se concluye que al calcular el gasto metabólico de energía se conoce la cantidad de ingesta calórica que se debe asegurar para que la persona dé el rendimiento óptimo, tomando en cuenta a la vez el control de temperatura para evitar la existencia de estrés a causa de calor. Pero para tener una mejor interpretación de los resultados obtenidos de los cálculos, se agrega este anexo de procedimientos. El gasto metabólico de energía calculado de la descripción de las tareas es comparado con la capacidad de trabajo físico del trabajador, o sea, la máxima tasa metabólica que un trabajador puede mantener para una edad y sexo dados y duración del trabajo en específico. Para calcular la capacidad de trabajo físico expresada en kilocalorías por minuto, existe una fórmula para hombres y otra forma para mujeres, las cuales se diferencian solo en el valor de la constante. En el caso de los hombres,
tiene valor de 0.187 y de las mujeres 0.25. El logaritmo de t y el índice de salud física son los valores que necesitamos buscar antes de poder utilizar esta fórmula. El índice de salud física es igual al valor de A más el valor de B multiplicado por la edad, más el valor de C sobre el logaritmo natural del valor de la edad, más el valor de D sobre la multiplicación de la edad por la raíz cuadrada de la edad, más el valor de E por el logaritmo natural de la edad sobre el valor de la edad elevado al cuadrado. Dichos valores se ubican en la tabla que aparece aquí y son constantes, ya pertenecen a la fórmula. Para encontrar el tiempo máximo que también necesitamos para sustituir en la fórmula de la capacidad de trabajo físico, existe fórmula para hombres y para mujeres, la cual es igual a el logaritmo de 4400 menos el gasto metabólico de energía multiplicado por 0.187 en el caso de los hombres y 0.25 en el caso de las mujeres, todo eso sobre el índice de salud física. Ahora que ya tenemos el índice de salud física, podemos calcular la capacidad de trabajo físico, sustituyéndolo en la fórmula y tomando como valor para el tiempo la cantidad de 480 minutos por los descansos que se tienen durante la jornada. Después de realizar los cálculos, nos da como resultado que la capacidad de trabajo físico es igual a 4.36. Finalmente calcularemos el tiempo máximo y el tiempo de recuperación que requieren estas actividades. Para el tiempo máximo necesitamos saber el gasto metabólico de energía y el índice de salud física. Como esos valores ya los tenemos, solo los sustituimos. Aquí se resalta que el gasto metabólico de energía debe estar expresado en kilocalorías por minuto y no en kilocalorías por hora. Al hacer las operaciones nos da como resultado que el tiempo máximo es de 177.8 minutos, lo cual es igual a 2.96 horas. Y para tiempo de recuperación, siguiendo la fórmula, nos da como resultado un valor de 215.94 minutos, equivalente a 3.59 horas. Y a partir de esto podemos concluir que el tiempo de recuperación es mayor al tiempo máximo, lo cual quiere decir que estas actividades implican un gran gasto metabólico de energía.